de las Escrituras y después vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. Amén. Pues si me queréis acompañar al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Me llamó la atención lo que se compartió esta mañana, los testimonios. Gracias a Dios porque el Señor nos ayuda y el Señor nos permite ayudar. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a leer desde el verso número 25, Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús, ¿entiende? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas siempre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es el libro, Señor, la carta que tú has escrito, Señor, para todos aquellos que quieran escuchar tu voz. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana, Señor, a través de ella. Que a través de este pasaje, Señor, podamos descubrir un poco más, Señor, de tu voluntad, Señor, y tú des la palabra adecuada, Señor, para cada uno de los que están aquí en esta mañana para escuchar. Bendícenos, Señor, y te pido que me ayudes, Señor, para que pueda transmitir tu palabra con fidelidad, Señor. Ayúdame, Señor, para que sea tu voz la que escuchen, para que sea a ti, Señor, levantando los ojos al cielo, a quien miren. Aleluya. Y tú seas exaltado, Señor, en todas las cosas. Te pido, Señor, todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Permitidme. Así. ¿Se me oye bien así? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso decía que cuando estaba el hermano compartiendo acerca de lo que había sucedido ahí con ese hombre que estaba ahí echado en el suelo,
el Señor sabe todas las cosas y el Señor pone oportunidades en nuestro camino. Decía el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad?, que vamos caminando en un camino de obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Y en todas las cosas nosotros te damos la gloria y decimos gracias, Señor, porque tú me permites colaborar y serte útil aquí en este reino. Pues quería compartir acerca de este pasaje, porque es un pasaje muy importante. Probablemente muchos ya lo conocéis, porque lo habéis leído en la Biblia o porque lo habéis oído en más de una ocasión. Pero quisiera que pudiéramos trasladar esto a los tiempos que estamos viviendo, y especialmente trasladarlo a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Y como iglesia tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos ha marcado para que podamos vivir. Y especialmente en los tiempos en que estamos viviendo, que parece que desde Einstein o tal vez un poco antes, parece que vivimos en la época de la relatividad. ¿Por qué? Porque todo resulta relativo. Y esto lo encontramos también en este pasaje. Según las situaciones, según las vivencias, para uno puede ser relativo, para uno puede ser bueno o para otro puede ser malo. Hay gente que está pasando necesidad y que está realmente viviendo este tiempo como una crisis. Pero hay otras personas que no, que para algunas cosas te dicen, ay sí, estamos en crisis. Pero para otras, yo encuentro que, sobre todo en el tiempo de colegio, se hablan, se comentan cosas, pero ves que a la salida de los colegios las cafeterías están llenas de mamás ahí tomándose su cafecito, su cortadito, su cruzanito, y pongámosle ahí todos los hitos que queramos. ¿Por qué? Y luego dicen, ay, qué mal que estamos. Sí, ¿verdad? Por eso digo que para la gente es muy relativa estas cosas. Uy, que no sé cómo voy a hacer este mes. Y luego vas allí al centro comercial y te encuentras todo lleno de gente que andan ahí llenando los carros. Y dices, ¿y dónde está la crisis? ¿Será que la crisis es más bien algo interno? No es que no haya alimentos, no es que no haya dinero suficiente para que todos podamos vivir bien. El problema es que lo tienen unos y otros no. Y claro, para aquellos sí, de relativo. Y aquí nos encontramos en el inicio de una conversación. Probablemente Jesús acababa de dar una enseñanza. Y no sabemos si es exactamente antes de que Él hablara de estos versículos que están en el verso 21 hasta el 24. Pero me llama la atención de que precisamente fuera en ese momento donde dice, Señor, te alabo, Padre, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las mostraste a los niños. Y aquí encontramos un sabio, un entendido, hablando con Jesús. Después de decir todas estas cosas, se levanta, evidentemente se levanta para ir a hablar con él y formularle alguna pregunta que, como dice aquí, para poner a prueba al maestro. Yo te digo una cosa en esta mañana.
Si necesitas alguna prueba de Jesús, acércate y habla con Él. Amén. Gloria. Y Él te responderá. Y Él te dará las respuestas que tú necesites escuchar. Esto es lo que sucedió a aquel maestro de la ley, que se acerca y simplemente le dice nada, como aquel que dice, hoy hace sol. Le dice, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Ahí estaba probando a Jesús. Él entendía lo que era la ley y sabía muy bien, por eso Jesús le responde con otra pregunta para que él mismo se dé cuenta. Y le dice, tú conoces la ley, ¿verdad? La has leído muchas veces. ¿Qué dice en la ley? Y aquel hombre le responde rápidamente. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así de carrerito. Así se lo soltó. Él lo sabía muy bien. Entonces, ¿por qué estaba formulando una pregunta como esa? Porque quería poner en evidencia a Jesús delante de aquellos que estaban hablando. Y entonces Jesús le responde, dice, muy bien, lo has dicho muy bien, ahora solamente te falta una cosa, ponerlo en práctica. Jesús nos descubre. Jesús nos descubre siempre. No podemos escondernos de Jesús. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que implica tu ser. Ese es el resumen de la ley. Y al prójimo como a ti mismo. Con tus sentimientos tenemos que amar al Señor. Con nuestra voluntad que se aloja en el alma. Con todo lo que hacemos en la práctica. Hasta la última de nuestras fuerzas dice que así debemos amar a Dios. Y con nuestro intelecto también. Dios nos ha dado una mente para que la ejerzamos también y para que mostremos amor al Señor. Y luego nos dice, y al prójimo como a ti mismo. Nuestro amor hacia el prójimo no puede ser inferior en calidad en cómo nosotros nos amamos a nosotros mismos. El amor al prójimo no puede ser menor en extensión de cómo nosotros nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que la ley nos exige. Y ahí aquel estudioso de la ley, Jesús estaba esperando que de él hubiera una respuesta. Si hubiera habido una respuesta sincera, él tendría que haberse acercado a Jesús y decirle, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes en esto. Porque la ley me muestra las cosas como deben ser. Pero también nos muestra que como seres humanos no podemos alcanzar todas las exigencias de la ley. No. Y aquel hombre era un maestro. Debería saberlo. Y debería saber él mismo cómo estaba. Ahí Jesús lo estaba descubriendo. Sin embargo, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta ahí? Él simplemente se justifica, se relativiza las cosas y lo deja ahí en manos de Jesús. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo?, le dice. Había habido muchos
debates también en el mundo religioso que se vivía en aquel tiempo, y a lo mejor incluso podríamos trasladarlo al tiempo de hoy, acerca de quién era el prójimo. Para Jesús, para Dios, era muy fácil. Sin embargo, para este hombre no lo era. ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde está yo? No sé, no veo ninguno. Explícamelo tú, Jesús, a ver si es que tú sabes más que yo. En el mundo judío podíamos encontrar que esto también del prójimo era relativo. Por eso digo que vivimos en la era de la relatividad. Ya no desde Einstein, sino desde los tiempos de Jesús, que vivimos en la era de la relatividad. Para unos podría ser, mi prójimo es cualquier israelita. Cualquiera que pertenece al pueblo de Israel es mi prójimo. Y los que no son de Israel, no, esos no son prójimos. A esos no. Ni agua, ¿no? Como se dice hoy día. Al enemigo, ni agua. Otros lo llevaban un poco más, hacían el cerco un poco más pequeño. Los fariseos decían, el que es fariseo, ese es mi prójimo. El indocto, el que no conoce la ley ni la quiere conocer, ese no es mi prójimo. Y había otros grupos más reducidos todavía. Habían pequeñas comunidades, como por ejemplo la comunidad que estaba en el Qumran, aquellos que estuvieron guardando rollos allí en las cuevas, copiando las escrituras. Fíjate si las sabían bien. Ellos decían, los que son de nuestra comunidad, esos son mi prójimo, pero los demás son hijos de las tinieblas y merecen ser odiados. ¿Quién es mi prójimo? Sin embargo, para Jesús es muy diferente. ¿Verdad que fue muy fácil descubrir quién era el prójimo cuando encontraste a aquel hombre allí en la calle? No hacía falta saber cómo se llamaba. No era tan difícil. Sin embargo, este hombre se justifica. Y aquí quiero dar un punto de atención. Cuando venimos a este lugar, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, no venimos a justificarnos. Venimos a buscar justificación de parte de Él. Amén. Porque es el único que realmente puede hacernos justos. Nosotros por nosotros mismos estamos faltos de justicia. Por eso tuvo que venir Jesucristo a morir en esa cruz, para que por su sangre derramada en la cruz nosotros hoy pudiéramos ser declarados justos, porque Él pagó por nuestra justificación. Y ahí empieza Jesús a contar delante de Él y de los que habían esta historia. Pero quisiera que nos planteáramos un poco cómo son nuestras vidas frente a situaciones así, frente a en qué tiempo o en qué posición estamos viviendo. Si estamos viviendo en la relatividad o estamos viviendo en la realidad de la palabra de Dios. Si venimos a Jesús a hacerle preguntas para probarle solamente, para ver si nosotros podemos quedar mejor, o si realmente venimos a preguntar a Jesús porque hay en nuestro corazón anhelo de conocerle más. Amén. Podemos encontrarnos preguntando a Jesús preguntas que ya sabemos, pero que lo que esperamos escuchar es una respuesta que nos satisfaga. Que Jesús está para mostrarnos la verdad. Amén. En la medida que encontremos la verdad, encontraremos las respuestas adecuadas para poder seguir adelante con nuestra vida. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la medida en que conocemos a Él,
no busquemos a Jesús otras respuestas cuando ya sabemos la verdad. Así Jesús empieza a contar esta historia aquí, acerca de este hombre que salía de Jerusalén, probablemente un comerciante, y que se iba hacia Jericó. Dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Realmente, geográficamente, era así, porque Jerusalén estaba a unos 900 metros por encima del nivel del mar, y Jericó estaba a unos 300 metros por debajo del nivel del mar. Cuando hace siglos se construyó y después de ser destruida se volvió a reconstruir, a pesar de las maldiciones que ya se habían dado y se cumplieron acerca de Jericó, la volvieron a construir. ¿Por qué? Porque era un sitio agradable donde vivir. Era la ciudad de las palmeras, un sitio fresquito, un sitio que al estar más abajo pues había otro clima, y la gente pues le gustaba vivir allí. Fíjate, como luego veremos, un sacerdote y un levita, el ayudante del sacerdote, vivían en Jericó, aunque su trabajo, su servicio estaba en el templo en Jerusalén. Pero ellos se iban a su casita, que estaba muy bien. Podríamos decir que tenían su buena residencia, no sé si segunda o primera, pero tenían ahí su residencia en Jericó. Y aquí encontramos lo que le sucedió a este hombre. Este hombre salía de Jerusalén y se dirigía. Dice que aquel camino era bastante peligroso, era un descenso así bastante pronunciado, y estaba lleno de curvas, de cuevas y de sitios donde a veces se escondían los ladrones. Y cuando encontraban a alguien así solo, pues se abalanzaban sobre él, como le sucedió a este hombre. Y allí le sacaron todo lo que tenían, hasta casi la vida. Yo me imagino que le dieron, como decía, como se suele decir, una manta de palos, ¿verdad? Ahí lo apalearon hasta dejarlo muerto. Cuando vieron que ya no se movía y ya que tenían todo lo que le pudieron quitar, ahí se marcharon y lo dejaron ahí tirado. Y de repente encontramos que va bajando un hombre que ha salido de Jerusalén también y que se dirige a su casa, y ahí encontramos que él ve a un hombre necesitado en la calle. Probablemente incluso pudiera haber algo de sangre, y sabía bien, porque allí se sabían las cosas, aunque no había televisión, que aquel camino solían suceder cosas así. Y era un hombre además religioso, y que sabía lo que aquel entendido de la ley le había recitado a Jesús. Él volvía, no sé si se había cambiado ya del templo o si venía todavía con sus ropas sacerdotales, y se va acercando hasta reconocer que lo que había ahí en el suelo era un cuerpo herido de una persona. Y aquel hombre estaba inconsciente, no sabía lo que estaba sucediendo, o a lo mejor, quién sabe, pero necesitaba ayuda. Pero cuando lo ve ahí en el suelo, literalmente, podemos leer, aquí dice, viéndole pasó de largo. Literalmente dice que estaba caminando, se encontró con aquel hombre allí en el camino y se pasó al otro lado. Se pasó al otro lado, así, lo más lejos posible
Y eso que venía del templo, que si fuera ya seguro que no, pero no tenía justificación alguna. Y los que lo estaban escuchando lo sabían. Pero ¿cómo es posible que un hombre así no atienda al herido? Pues no lo hizo. No lo hizo. Y eso es lo que está evidenciando Jesús aquí. Podríamos detenernos a hablar acerca de cómo era Jerusalén y cómo era Jericó, pero no voy a hablar sobre este tema porque no es lo que más nos incumbe a nosotros, sino analizar estas personas y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Este hombre pasó de largo y al rato viene otro hombre, un levita. Claro, el levita como ayudante del sacerdote era buen discípulo. Así que hizo exactamente lo mismo que el sacerdote. Cuando vio a aquel hombre, dijo, uy, madre mía. Se pasó al otro lado y pasó de largo. Llegaría a su casa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el camino? Bien, muy bien. ¿Y el trabajo? ¿Qué tal? Fantástico, ahí hemos estado quemando corderos, ovejas, tórtolas, y por el camino, bien, no pasa nada, no, nada. Y de repente dice Jesús, pero un samaritano ya era, lo último, lo peor que le podía ocurrir a ese hombre que estaba ahí en el suelo mal herido, encontrarse con un samaritano, encontrarse con su enemigo, porque nos dice la palabra de Dios que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, habían aprendido a convivir juntos a través de los siglos, pero no los reconocían como pueblo de Israel y no querían saber nada con ellos. ¿Y ahora qué va a hacer? Seguro que los remata. Sin embargo, dice aquí Jesús, pero, es importante esta palabrita, que tiene solamente 4 letras. Dice, pero este samaritano, que también iba por el camino, en lugar de pasar al otro lado, dice que se acercó a él, y bajando de su cabalgadura, no solamente lo vio a ver, uy, bueno, vamos a seguir. Dice que se bajó, lo examinó y entonces echó mano de su bolsa para poder sacar de los recursos que él tenía para poder ayudar a ese hombre. Un samaritano. Un hombre que no era ni de su propio pueblo, pero este hombre tenía un corazón conforme Dios quería que fuera el corazón del hombre. Él sacó de ahí las vendas, sacó vino y sacó aceite. El vino era para desinfectar las heridas, no era para emborrachar al hombre, que ya bastante tenía. Dicen que una vez en un accidente de coche había un hombre así mal herido también porque había caído por un barranco, llegó la ambulancia y empezó a sacar las cosas para atenderle, y este hombre que estaba borracho, claro, se había caído por el barranco porque conducía borracho, dice, por la infección no se preocupen porque alcohol ya llevo en el cuerpo todo lo suficiente. El alcohol era para curar las heridas, el vino, porque el vino llevaba ahí fermentado, entonces le estuvo limpiando las heridas, y después con el aceite para suavizar, como nosotros solemos poner yodo o solemos poner cosas así, pues así él estuvo
cuidando de aquel hombre para que pudiera reponerse. Pero al ver que no se recobraba, no se quedó solamente con eso. Dice que lo tomó, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un sitio donde realmente pudieran cuidarlo y pudieran atenderlo bien. En aquel tiempo no había hospitales, pero sí le proporcionó una cama y ni aún así todavía no se marchó. Se quedó toda la noche con él. Se quedó toda la noche con él hasta que vio que realmente aquel hombre ya empezaba a recobrarse. Y esto es un paralelo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, de lo que la iglesia debe ser. Amén. Amén. La iglesia debe ser como ese mesón. Y nosotros tenemos que ser como ese samaritano. Llegaremos un poco más adelante, pero Jesús le dice a este entendido de la ley, le dice: ve tú y haz lo mismo. Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Como este hombre que no pasó de largo, sino que se sintió conmovido en su corazón. Viéndole, fue movido a misericordia. Que nos movamos a misericordia. Y que podamos atender al que está necesitado, al que está herido, al que está magullado por la vida, por el daño que otros le han causado, bien sea física, emocional o intelectualmente. Hoy día en el mundo hay mucha gente herida y hay mucha gente necesitada que está esperando un samaritano que se le acerque. Un samaritano que pueda tomar de sus propios recursos, que nosotros como cristianos sabemos que no son ni siquiera nuestros, sino que Dios los ha puesto en nuestras manos para que podamos compartirlos. Amén. Aleluya. Y probablemente hay una cosa que me llama la atención en todo esto. Es el hecho de que Jesús remarcara de que este hombre era samaritano. No era solamente para indisponer a los que le estaban escuchando, y mucho menos a aquel maestro de la ley, sino que Jesús quería que se dieran cuenta de algo, que es lo que quiero compartir también. El samaritano era un hombre, o los samaritanos eran hombres y mujeres que ya habían sufrido en su vida, que probablemente en forma física o en forma verbal habían sido golpeados, que de una forma u otra habían podido experimentar en sus carnes lo que era la necesidad y lo que era estar en necesidad y que alguien pasara de largo sin ayudarles. Y cuando él encuentra a alguien con la misma situación, como muchos a lo mejor harían, y decir: yo sufrí, que sufra este también, y más en lo judío. Si yo la pasé mal, pues ahora te la aguantas y la pasas mal también. Sin embargo, encontramos otra respuesta. Encontramos que aquellos que han recibido misericordia, aquellos que lo han pasado mal, tienen un corazón más sensible para ver la necesidad de aquel que está a su lado y poder ayudarles. La iglesia de Jesucristo tiene que ser un sitio así, un sitio donde uno pueda ser vendado, donde uno pueda recibir vino para las heridas,
y pueda recibir aceite. El vino también es símbolo de alegría. Y por eso nosotros cantamos con alegría al Señor. Aleluya. Y esa alegría también tenemos que ser capaces de transmitirla. Porque, como decía el pastor, allí donde están los hermanos unidos, el Señor envía bendición, el Señor envía alegría y el Señor envía aceite también. El aceite no solamente es para vendar las heridas, es símbolo de la unción y es símbolo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, también somos capaces de poder aplicar de esa unción a aquellas personas que están heridas, que tienen el corazón destrozado. Nosotros podemos poner del aceite de nuestras vidas sobre ellos y ayudarles o llevarles a aquel que puede reparar sus vidas. Amén. Amén. Así este hombre gastó de sus recursos y cuando ya vio que estaba suficientemente bien, dijo, me voy, pero no me voy así y ya está. Dijo, si necesita 2 días estar más aquí para reponerse, yo te los pago. Te los pago ahora. Te doy 2 denarios. 2 denarios eran en aquel tiempo el salario de 2 días de trabajo. Y dijo, y si hace falta más, yo volveré a pasar, pero yo te encargo a ti que tú puedas cuidarlo, porque yo tengo que atender a mis negocios y tengo que hacer otras cosas, pero no quiero que este hombre se quede mal. Así nosotros tenemos que hacer y tenemos que poner de nosotros todo aquello que sea necesario para que puedan entrar a este lugar personas heridas, personas rotas, personas destrozadas, pero que podamos poner de nuestro empeño hasta que estas personas sean completamente recompuestas. Amén. Gloria a Dios. Hasta que Jesús haga su obra completa en ellos y puedan llegar sin poder caminar, pero que puedan salir por su propio pie. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la iglesia que el Señor llama hoy día a trabajar. Sí, Señor. La iglesia de los samaritanos. Gloria a Dios. Personas que a lo mejor antes no eran nada, pero ahora en Jesucristo somos príncipes. Amén. Aleluya. Personas que en otro tiempo no éramos capaces de hacer nada, pero ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Personas que antes no teníamos nada, pero ahora tenemos aquel que es la fuente de todos los recursos. Gloria al Señor. Aleluya. Y que podemos emplearlos para que otros puedan llegar a estar como nosotros estamos. Amén. Aleluya. Todo lo que Dios nos ha dado no es para nosotros. Por eso, si amamos a Dios, como bien decía este hombre, si somos capaces de amar a Dios con todo lo que abarca nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con nuestra mente, seremos capaces también así de amar nuestras vidas, valorarlas de la misma forma que Dios las valora. Y cuando comencemos a saber cómo amarnos, porque algunos después del tiempo ni siquiera llegan a amarse a uno mismo, después podremos amar también al prójimo. Entonces, cuando termina de explicarle todas estas cosas, y así yo también voy terminando, vemos que Jesús le formula otra pregunta a aquel hombre, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Fijémonos que aquí Jesús cambia un poco la perspectiva de la ayuda o la perspectiva del prójimo. Aquel hombre, para justificarse, dijo, ¿y quién es mi prójimo?
¿quién es? Parece que no llevaba gafas. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, ¿quién fue el prójimo? Aquí lo que Jesús está diciendo es que para que haya alguien, para que haya algún prójimo, lo que tenemos que hacer es aproximarnos. Amén. Porque mientras estemos lejos, aislados, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas y en nuestra propia vida, no estaremos próximos a nadie. Y lo que Jesús quiere es que nos aproximemos, que seamos cercanos a la gente. En la palabra de Dios dice, el que quiera amigos debe mostrarse amigo. Si tú quieres amigos, no puedes ir rechazando a la gente continuamente. Jesús le dijo, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién se mostró como próximo? Y parece que todavía no había entendido las cosas, porque no se atrevió, no quiso pronunciar su nombre. Dijo el que usó de él misericordia. Dice, aquel buen samaritano. No, eso era demasiado para él. Entonces Jesús le respondió, ve y actúa. Si has aprendido la lección, comienza desde este momento a ponerla en práctica. Tenemos que mirar a aquellos que están a nuestro alrededor y darnos cuenta de las necesidades que hay. Y nos daremos cuenta de que hay gente que está más necesitada que nosotros. Gente que, si nosotros pensábamos que teníamos poco, ellos todavía tienen mucho menos. Y que Dios nos ha puesto cerca de ellos para que podamos ayudarles. Que la iglesia de Torreforta pueda ser conocida como la iglesia de los buenos samaritanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios.